Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar seguimiento por aquí a la clase del día de hoy. Nos quedamos en la diapositiva del artículo 14 que nos hablaba de enajenación de bienes. Habíamos visto la fracción número 1 que nos hablaba de la transmisión de propiedad. Esto nos decía que se entenderá enajenación aun cuando el que enajena se reserve el dominio del bien enajenado. Para entender esta situación debemos conocer cómo es este tipo de contrato en el cual sale un poco de la figura normal que conocemos todos como enajenación, que es la compraventa, es el intercambio de un bien por dinero. Entonces, en esta figura se entiende que hay una enajenación porque sí hay la entrega del bien, sin embargo el que está vendiendo tiene lo que es reserva del dominio, es decir, tiene el derecho o la titularidad del bien aun y cuando ya lo cedió a la persona que compró. Esto se puede entender un poco más como cuando hay un financiamiento de un vehículo en el cual se entrega el vehículo, la persona lo está usando mientras lo está pagando, pero no es dueña todavía del vehículo. Está a su nombre, sin embargo, el dueño del vehículo hasta que se pague en su totalidad, pues es la empresa que está haciendo el financiamiento. En eso se entendería que el vehículo se está quedando en garantía mientras esté vigente la deuda. Algunas empresas que hacen financiamiento tienen algunas medidas de seguridad para evitar que pues, el comprador realice una estafa, es decir, no pague el bien y se lleve el vehículo. Lo que hacen es poner un sistema de seguridad basado en un GPS y en un sistema de bloqueo para que el vehículo no encienda. Desde donde se encuentre la empresa de financiamiento puede hacer que el vehículo no encienda y de esta manera que la persona que está pagando el vehículo pues no lo pueda usar. Esto propiamente se hace cuando pues no se pagan las mensualidades correspondientes y de esta manera el enajenante pues puede ir a recoger el vehículo sin que la persona lo pueda mover. Entonces de esta manera podemos entender que hay una enajenación, pero hay una reserva del dominio de la persona que está vendiendo. Es decir, sigue siendo el dueño hasta que la persona que compró pues liquide la totalidad del bien. En la fracción 2 nos dice que se entenderá como enajenación también las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. Okay. Un ejemplo para entender esto es de igual manera un financiamiento cuando existe una garantía prendaria. Bajo estas circunstancias, si el deudor no paga, el acreedor podrá adjudicarse el bien dejado en prenda. Bien, ¿qué me refiero con una garantía prendaria? Nos referimos cuando se empeña o se deja pues una hipoteca. Principalmente cuando se hace un préstamo grande, pues se tiene que garantizar, ya sea con avales o con un bien. Cuando se hace mediante la garantía de un bien, le llamamos garantía prendaria. Si nos enfocamos en un ejemplo cuando se hipoteca una casa, el banco tiene las escrituras y tiene todo un proceso para poder pues, ser titular de ese bien. ¿Qué es lo que se hace en el caso de que el deudor no pague? Pues el banco va a ir en este caso si está viviendo en la casa, pues a desalojar a las personas y se va a quedar con la propiedad. Va a ser una adjudicación del bien. Obviamente en su momento se podría entender que ya pagó por dicha casa cuando realizó el préstamo. Obviamente no existe esa figura de enajenación directa, pero sí hay un pago por dicho bien. Hay una promesa de que de que el deudor va a liquidar la deuda, pero en caso de que no lo hiciere,
el banco puede adjudicarse dicho bien que se quedó en garantía. En esta situación, quizás para ISR, el valor que excede el monto que se adeudaba podrá entenderse como una ganancia y pues será sujeta de pago de ISR. Entonces, bajo esta circunstancia entenderemos la adjudicación en el momento en que el acreedor se adueñe legalmente del bien que está en garantía, dado que el deudor no realizó los pagos correspondientes. Allí está la adjudicación. La fracción número 3 nos habla de la aportación a una sociedad o asociación. La aportación de bienes o dinero realizadas por los asociados representa la compra de acciones o participaciones en dichas sociedades. Bien, si recordaremos por ahí las clases de derecho mercantil, pues recordaremos que la creación de una sociedad implica que las personas físicas le dan patrimonio propio a una persona moral. ¿Qué implica este patrimonio propio? Pues implica un nombre, implica un capital de trabajo o a veces una aportación en bienes para que la empresa pueda realizar sus actividades, y esto se realiza bajo una acta constitutiva. En dicha acta constitutiva pues se estipula la aportación que hace cada socio o miembro de la sociedad, y pues hasta este punto entenderíamos que bajo ninguna circunstancia hay enajenación. Sin embargo, Código Fiscal nos está estableciendo que la aportación que se realiza es una enajenación, y nos saldría la duda de por qué. Bien, retomando el párrafo leído, podemos entender que en el momento en que una persona aporta a una persona moral, le está transmitiendo, pues, como se diría, le está transmitiendo la capacidad o el derecho de utilizar los bienes, pero debemos comprender que a cambio de esa aportación la persona va a recibir pues una ganancia, y bajo esta circunstancia, dado que las sociedades se constituyen bajo las características de emitir acciones, entonces lo que se figura en esta aportación es que el asociado está comprando dichas acciones, es decir, hago una aportación ya sea en bienes o ya sea en dinero, y lo que estaríamos realizando es la compra de las acciones a cambio de dicha aportación. Si pudiéramos pues preguntarnos cómo podría ser dueño de un bien la persona moral, si la persona física tiene la factura, lo que normalmente a veces hacemos es endosar dicha factura para efectos de que la persona que la compra pues tenga la titularidad. Sin embargo, para efectos de deducibilidad, una persona moral, también una persona física, bajo la simple figura del endoso no podría deducir, porque ese endoso no cumple con las características actuales de pues los requisitos de una factura fiscal. Entonces lo que tendría que hacer para efectos de que exista pues una deducción legal sería que la persona física que hace la aportación realice una factura a nombre de la persona moral, y bajo estas circunstancias propiamente habría un entendimiento mejor de que si hay una enajenación, porque existe una factura donde pues está la persona que vende y la persona que compra. Entonces, bajo esta circunstancia quizás no exista el pago como tal inmediato, pero posteriormente bajo estas acciones
si conocemos un poquito de la bolsa de valores, pues vamos a recibir ganancias basados en el precio de dichas acciones. Pues la aportación de manera normal, o lo que hemos leído en Ley General de Sociedades Mercantiles, no hemos pues escuchado que sea una enajenación. Sin embargo, Código Fiscal viene a especificarnos que todo se entiende por enajenación, y dentro de ello está incluido la aportación a una sociedad. En la fracción 4 nos dice la que se realiza mediante el arrendamiento financiero. Bien, el arrendamiento financiero lo vamos a ver en el artículo 15 un poco más adelante, pero de momento podremos leer que el arrendamiento financiero es un contrato en el cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales según se convenga, una cantidad de dinero determinada o determinable, que cubra el valor de la adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 410 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Okay. Este párrafo viene sacado de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es el artículo 408, y la fracción 4 que leímos al inicio viene un código fiscal. Okay. Código fiscal nos dice que se va a entender que el arrendamiento financiero establece una enajenación, pero el enfoque vamos a tener que ver el artículo 410 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder comprender en qué momento está la enajenación. Porque el arrendamiento financiero pues es una renta de un bien. Por ejemplo, una empresa se dedica a realizar la compra de un bien, hablemos de una máquina para, no sé, fundir plástico. Entonces, la persona física o moral no puede adquirir la totalidad de dicha maquinaria. Va con una arrendadora y le dice, oye, tengo la necesidad de esta máquina. La arrendadora lo compra. Sin embargo, ya hay un contrato en el cual se acuerda que la persona física o moral le va a rentar la máquina a la arrendadora por un determinado tiempo, estipulando un pago, y al final del dicho periodo tendrá que acatar una de las opciones que indica el artículo 410. Dentro de ellas es la compra del bien. Obviamente, las rentas que estuve dando por el periodo establecido van a ser una especie de pago parcial. Las rentas van a ir a cuenta del precio de la maquinaria. Principalmente menciono que es la compra porque adicionalmente creo que maneja otras dos opciones que en su momento podremos analizarlo. Sin embargo, para efectos de que pueda entenderse como enajenación, pues es esta opción que implica la compra del bien al término del plazo del arrendamiento, obviamente por la diferencia que se estipule que haría falta, pues basados en el precio del bien que establezca el arrendador. Entonces, también por eso se entiende que el arrendamiento financiero es una enajenación. ¿Cuándo se usa esta figura? Tenemos este uso muchas veces también en vehículos. Hay empresas que no pueden adquirir vehículos de contado y pues prefieren hacer la renta mensual de algunos vehículos un poco costosos, quizás de lujo, o quizás vehículos, no sé, para transporte de mercancías o algunas otras maquinarias en construcción, y quizás en su momento pues tengan la capacidad financiera para adquirir el bien, pero pues en algún periodo
inicial pues no tienen la capacidad y les es más fácil rentar o pagar una renta, y al final del arrendamiento financiero pues pueden quizás tener la capacidad con las ventas realizadas de pagar la diferencia de la maquinaria. Bien, entonces de esta manera podemos comprender el arrendamiento financiero, que será una enajenación porque así lo establece el Código Fiscal de la Federación. En términos fiscales, fiscales de ley de ISR, algunas personas a manera de beneficio fiscal usaban esta figura del arrendamiento financiero para deducir un vehículo. Si recordamos que ley de ISR establece un monto máximo en deducción de vehículos, creo que el año pasado todavía era de 175,000 o 170,000 pesos, no recuerdo. Entonces la gente quería deducir un monto mayor basados en una renta. Sin embargo, ISR también traía alguna limitante cuando hablábamos de rentas de vehículos. Me parece que el monto mínimo máximo era de 200 pesos por día, y si lo elevamos al mes, si lo elevamos al año, pues también tenía una limitante. No era tan sencillo como poder deducir un bien, un vehículo en este caso, por no sé, medio millón de pesos, cuando el ISR pues sí nos pone dos límites, tanto en la compra de contado como en la renta de vehículos. Bien, esto es meramente un ejemplo de pues, algunas estrategias fiscales que se usan en la profesión. Sin embargo, tenemos que tener un análisis preciso de si es posible o no, y pues tratar de indagar lo suficiente para poder aplicar o recomendar a nuestros clientes qué pueden hacer como estrategia fiscal y disminuir su impuesto a pagar. La fracción 5 nos habla del fideicomiso. Entonces, siempre y cuando se den los siguientes casos. Inciso A. En el acto en el que el fideicomitente designe o se obligue a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga el derecho de readquirir el fiduciario los bienes. Inciso B. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario si se hubiera reservado tal derecho. Okay. Explico el inciso A primero y después vamos al inciso B. Debemos entender primero quiénes intervienen en un acto de fideicomiso. Tenemos, como podrán ver en la diapositiva, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. La primera figura, que es el fideicomitente, es la persona dueña de los bienes, ya sea dinero o sean bienes muebles o inmuebles, que entrega a un fiduciario, que es principalmente un banco o una empresa, que va a administrar y poner a trabajar dichos bienes inmuebles o el dinero. Obviamente a cambio de honorarios, a cambio de, no sé, comisiones, para entregarle las ganancias al fideicomisario. Esto se hace normalmente cuando los padres pues quieren dejarle un futuro a sus hijos y pues entregan ya sea un edificio o un capital a un banco que lo ponga a trabajar y le dé las ganancias al hijo, o el hijo pueda disponer de dicho dinero cuando cumpla ciertos requisitos. Normalmente es cuando sea mayor de edad, o cuando entre a la universidad, o se den ciertas circunstancias. Entonces, bajo esta explicación, vamos a ver el inciso A, que nos dice: es el acto en el que el fideicomitente, es decir, el dueño de los bienes, designe o se obliga a designar fideicomisario. Esto es decir, establezca quién será el titular de recibir las ganancias que genere este fideicomiso. Pero nos dice que será siempre que no tenga derecho de readquirir del fiduciario los bienes, es decir, que ceda completamente los derechos al fideicomisario, es decir, se estipula en el contrato de fideicomiso que el fideicomitente, que es la persona dueña de los bienes, no podrá pedir que se le regrese. Posteriormente, el inciso B es de igual manera
cuando se pierde el derecho de readquirir los bienes, pero en este contrato o en esta forma de fideicomiso había una reserva del derecho, que sería lo que vimos en la fracción 1, que era reserva del dominio. En ese momento en que se pierda esa reserva del dominio, que es decir, que el fideicomitente entregue los derechos al fideicomisario, se entenderá que existe la enajenación. Vemos la fracción 4, que va bien enfocada también en el fideicomiso, y pues nos dice la cesión de derechos que se tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso. Nos dice el inciso A: en el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o de instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considera que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena al momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. Recordando quién es el fideicomisario, regreso a la diapositiva anterior, y podremos ver que el fideicomisario es la persona que va a recibir las ganancias o el dinero o la propiedad que va a estar administrada por el banco. Entonces, en el momento en que esta tercera persona decide ahora pasársela a alguien diferente, en ese momento en el que él ceda el derecho a alguien, ahora aquí nos habla de un tercero, se entenderá que hay una enajenación. En este caso podemos poner un ejemplo, hablando de esta figura que era padre o madre que pone a trabajar un capital para su hijo y que éste podrá disponer en el momento en que entre a la universidad. Una vez que pueda suceder esto, el hijo, si a su vez quiere entregárselo a, no sé, su pareja, a su hijo, a algún amigo, en el momento que él dé la instrucción al fiduciario, que es la empresa que está trabajando dicho capital, se entenderá que hay una enajenación a través de cesión de los derechos. No sé si quede claro. Hablamos de esta herencia donde el hijo regala a un tercero pues dicho capital. O sea, ahí hay una cesión de derechos, de los derechos que tenía, que recibió por parte de su papá, y ahora él se los entrega a alguien más. Tenemos la fracción 7, que nos habla de la transmisión de dominio de un bien tangible. Esta figura es prácticamente lo contrario a la fracción 1 que veíamos, donde había una reserva del dominio. Esta figura puede entenderse como la operación normal de enajenación, donde entregas el bien, entregas la titularidad del bien y recibes tu pago por ello. Entonces hay una transmisión del dominio. Este término se usa mucho en la venta de propiedades inmuebles. De hecho, hay hasta un pago de impuestos por la transmisión de dominio. Este pago se realiza directamente con el notario a la hora que se hace esa escritura de la transmisión del dominio. Se hace también el pago de un impuesto por la transmisión de dominio. En la fracción 8 nos habla de la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero. Ok. De igual manera hablamos de la transmisión de los derechos de créditos. ¿Qué es esto? Pues aquí entra la figura del factoraje financiero. ¿Qué es el factoraje financiero? Es más que nada la venta de la cartera vencida. Es decir, una empresa que se dedica a vender, no sé, abarrotes, supongamos que tiene 10 clientes, pero a dichos clientes les da crédito. Si 9 de esos 10 clientes le quedan a deber y se están atrasando en sus pagos o le dan una cantidad muy pequeña, la primera empresa, que es la comercializadora,
pues ocupa de flujo de efectivo para seguir adquiriendo mercancía y poder seguir vendiéndola a estas empresas o a estos 10 clientes y a pues algunas más que pueda ir encontrando. Con el pago que realiza uno de esos 10 clientes, pues no va a alcanzar para poder cubrir la compra de sus mercancías porque compra en gran volumen y por lo tanto ocupa de flujo de efectivo. Entonces esta empresa o esta comercializadora pues va a buscar a una empresa o a un despacho de abogados que se dediquen a la cobranza de la cartera vencida. Puede haber dos figuras, la primera es que venda la totalidad de la cartera o la totalidad de la deuda a la empresa. Supongamos que la deuda de los 9 clientes asciende a 900,000 pesos y pues se llega a un acuerdo de venderla en 700,000 pesos porque ocupamos flujo de efectivo para seguir haciendo compras de mercancías. Entonces, en ese momento, cede los derechos de la deuda, en este caso el despacho de abogados, quienes van a generar ganancias, pues obviamente a través del cobro de los intereses vencidos y de los intereses futuros. Esa en primera instancia es la venta total de la deuda, o la segunda es, bajo el mismo término, hay un despacho de abogados que cobra por comisión, es decir, no tampoco tiene para pagar 700,000 pesos, entonces le dice, bien, te voy a cobrar el 30% o el 40% o un porcentaje especificado sobre la cobranza que se vaya haciendo. Obviamente tienen sus estrategias para generar una cobranza mayor, vía demanda o algunas otras gestiones que puedan realizar. Y bajo esta circunstancia, pues la comercializadora va a tener un flujo de efectivo por una cobranza legal. Obviamente pierde un poco de dinero porque hay una comisión por la cobranza, pero pues quizás sea mayor la cobranza que pueda hacer el despacho de abogados a la que puede hacer directamente la misma empresa, ya que ella no se dedica a eso, se dedica a la comercialización de productos. Aquí tenemos el factoraje financiero y dentro del factoraje financiero hay esa cesión del derecho de los documentos para que el despacho pues pueda generar dicha cobranza. Por último tenemos la fracción 9 que nos dice la que se realiza mediante fusión o escisión de sociedades. Ya entrar en términos de fusión y escisión de sociedades pues es un poco más complejo, propiamente hay ciertas características para cada una de ellas, pero pues en este caso es cuando una empresa o bueno, dos empresas dejan de existir, se unen y crean una nueva. Entonces todos los bienes, ya sean capitales o bienes muebles, se ceden a una tercera persona o empresa que figura dentro de la fusión, que sería de nueva creación, y por ello hay una enajenación de los bienes, que sería como la aportación que veíamos en la fracción 3 me parece. En la escisión de sociedades pues es algo similar, una empresa deja de existir y entrega sus bienes ya sea a una o a varias empresas bajo ciertas características, y pues esa entrega de bienes es lo que implica la enajenación, y es por ello que el Código Fiscal nos establece que será enajenación. Bien, vamos a dejarle hasta ahí. Puedan repasar la información en los artículos y quedo al pendiente para cualquier duda, queja o comentario que quieran externar. Muchas gracias por su tiempo, que pasen un excelente día.